¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos todos a esta emisión más de Platicando temas ambientales. Y en esta ocasión vamos a tocar un tema bastante importante que es para todas las personas, todos los que vivimos en el país y alrededor del mundo, que es el derecho ambiental. Tal vez es un tema que nos da un poco de miedo porque no lo comprendemos o de plano no queremos meternos en ese rollo, pero trasciende, el cuidado del medio ambiente trasciende más allá de solo ahorrar agua, de cuidar nuestro consumo de plásticos, etcétera. Y pues hay que verlo desde el punto de vista social también. Hay que conocer las políticas ambientales, las políticas sociales y las políticas públicas que van en torno a la búsqueda de este derecho que es el derecho del medio ambiente sano, que es una parte de los derechos fundamentales o de los derechos humanos. Y para esta plática tenemos a mi querido amigo Orbelín Montiel. Él es abogado, y igual que yo, algunos no saben que yo también soy abogado. Y, y él es un gran amigo que nos conocimos en una escuela trabajando ahí de maestros ambos, y que ahorita está muy metido en este rollo del derecho ambiental porque estuvo defendiendo un poco las comunidades en el rollo que hubo hace un par de años y todavía sigue el pleito con las granjas que se estaban estableciendo en común. Pero bueno, él nos va a platicar un poquito más de eso y vamos a platicar en torno al derecho ambiental. Si quieres preguntarle algo, quieres dejar algún comentario, ya sabes, aquí mismo lo vas dejando, lo vamos a ir leyendo poco a poco. Y pues bueno, ahora sí, Orbelín, bienvenido. Mira, me puse elegante porque vamos a tocar un tema que también me gusta, ¿no? ¿Cómo estás, Sí, Orbelín? eso veo, Pablo. Pues muchísimas gracias, ¿no? Agradecerte el hecho de que me hayas invitado a esta charla. Como tú dices, o sea, es un tema definitivamente que actualmente pues está mucho en boga el tema del derecho ambiental. Vemos muchos temas relacionados con este derecho y que muy poco nos hemos centrado en ello, ¿no? Es un tema complicado, como tú bien lo dices, pero creo que al final de cuentas es importante pues entrar a estas discusiones, ¿no? Estas discusiones que enriquecen nuestro conocimiento y que poco a poco vamos a ir descubriendo, ¿no? Entonces, pues agradecerte muchísimo el hecho de que me hayas invitado y pues más que nada creo que esto pues creo que como tú me comentabas al principio no es pues una plática muy formal, más bien es como charlar, ¿no? Exacto. Con relación al tema, ¿no? Entonces, pues aquí andamos y vamos a conversar, vamos a platicar, ¿no? Efectivamente. De hecho, lo que yo estaba comentando y por qué se me hizo interesante hablar de este tema, que repito, muy pocos o tal vez muchas personas saben que yo soy abogado también. Y es un tema que me llama mucho la atención porque tú puedes ir viendo las noticias y es algo tedioso, es algo que no a todos nos gusta ver noticias y ver cosas negativas y demás, pero es algo que nos atañe a toda la población y a todos los que vivimos, ya sea en México y en el mundo. Y el derecho ambiental es uno de los derechos que a pesar de que está en la Constitución, de que es uno de los derechos humanos, que ahorita vamos a hablar de los derechos humanos, es un área que todos tenemos que estar conscientes y que nos atañe a todos. Y nosotros vemos luego reformas de materia fiscal, que es lo de los impuestos, que a cada rato se están renovando cada 6 meses aproximadamente. Y otros derechos como los derechos sociales, como es el laboral, el agrario que estamos hablando fuera de estar en vivo, y el ambiental, pues no tienen la misma importancia, no sé por qué. Pero así que para eso es este espacio, ¿no? Ya, sí, 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 definitivamente, como tú mencionas, o sea, creo que estas áreas del derecho, ¿no? Estas ramas del derecho, el derecho ambiental, el derecho agrario, como tú bien nos decías, el derecho laboral, son derechos que pertenecen a los DESCA, ¿no? Y que de alguna manera, pues, sí se encuentran un poco olvidados en ese aspecto. Algo que está sucediendo normalmente y ahorita sobre todo con el tema, por ejemplo, con del Tren Maya, ¿no? El Tren Maya donde implica muchas cuestiones ambientales que muchos desconocemos, también me incluyo, ¿no? Y que tienen que ver, que no se les está dando, por ejemplo, toda la información a las comunidades donde van a pasar este tren y que de alguna manera pues también repercute en lo que viene siendo todo en nuestro entorno ambiental, ¿no? Trae distintas afectaciones al medio ambiente que quizá no nos hemos centrado
a estudiarlas, ¿no? Pero que por eso es bueno pues adentrarnos a estos temas para poder ver de qué manera nos está afectando y Claro. pues tratar de hacer conciencia, ¿no? Entre la misma gente, entre las mismas personas, para que vean pues realmente qué afectaciones traen estos proyectos de desarrollo, entre comillas, ¿no? Que generalmente nos lo pintan así, Ya proyectos de sé. desarrollo, pero pues que realmente no nos explican bien las consecuencias que podrían traer estos proyectos, ¿no? Sí, últimamente el tema está en lo ambiental. Unas décadas atrás ya todo el mundo está hablando del medio ambiente y que el calentamiento global y bla, 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 y todos estamos con la misma idea de pues, cuidar el agua, reducir los plásticos, que los uniceles, etcétera, pero también tenemos que exigir desde el lado de la sociedad. Vamos a seguir platicando de esto un poco más adelante. Primero vamos a decir, para las personas que nos están viendo, ¿qué son los derechos humanos? Porque yo dije hace rato, forma parte de los derechos humanos, pero entonces, Claro. ¿qué son los derechos humanos, abogado? Ok, bueno, tú también eres abogado, así que, bueno, vamos a tener una discusión sobre esto, ¿no? Más una charla, ¿no? Ok, Pues mira, los derechos humanos son todas aquellas prerrogativas, ¿no? ¿Qué son las prerrogativas? Pues son todos aquellos derechos inherentes, valga la redundancia, que nosotros poseemos desde el momento en que nacemos y que tienen que ver con que los seres humanos pues no sean discriminados bajo ninguna circunstancia, ¿no? Que no tenga que ver el tema de la discriminación por raza, género, edad, origen étnico. Entonces son todos esos derechos, esos son los derechos humanos generalmente contemplados, pues sabemos en la Declaración Universal y que han sido reconocidos por los estados que forman parte, ¿no? Estos derechos, pues de alguna manera, pues están todos interrelacionados. Esto quiere decir que al afectarse un derecho, en automático se van a afectar otros más, ¿no? Son independientes e indivisibles, no podemos darle la importancia a que vamos a decir, ok, vamos a darle más importancia a este derecho que a este otro, ¿no? Porque todos tienen la misma importancia. Lo que sí se podría hacer, pues sería una ponderación de derechos, ¿no? Ver el equilibrio que se tendría, cuál afectaría menos en el momento de alguna decisión, ¿no? Pero en sí los derechos humanos, pues son todos aquellos derechos que nosotros poseemos, que son inherentes a la persona y que tienen que ver con la dignidad humana, ¿no? Con la dignidad de que pues a nosotros se nos respeten todos estas garantías, que también tiene que ver con el tema de las garantías para la exigibilidad justamente de estos derechos, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, pues es eso. Hay múltiples definiciones sobre los derechos humanos, pero que cada autor, pues obviamente va acoplándola a su forma, ¿no? Pero que generalmente tienen que ver con esto, ¿no? Con la dignidad de la persona y que tampoco pues se discrimine por distintas circunstancias establecidas. Para los que pues no conocen mucho del derecho, están establecidas esas circunstancias en el artículo primero constitucional, ¿no? Si no mal recuerdo, en el último de sus párrafos establece que queda prohibida toda discriminación, claro. Originada principalmente por motivos étnicos, sexo, religión, etcétera, ¿no? Etcétera. Sí, ya sé. Estabas mencionando algo bastante interesante en los derechos humanos. Vamos a decir, para las personas que nos están viendo, que son 29 y están también en nuestra Constitución, están en la parte dogmática de nuestra Constitución, que son los primeros 29 artículos de la misma, y ahí los que tengan oportunidad de entrar a revisar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ahí la podrán ver. Y estabas diciendo que no hay una importancia, que no son indivisibles, que no pueden existir unos sí y los otros no, todos están correlacionados. Exacto. Y aquí es la importancia de este tipo de derecho humano, que es el derecho al medio ambiente sano, que de hecho estaba leyendo por allá, que se cambió hace algunos años apenas el derecho al medio ambiente adecuado por el derecho al medio ambiente sano, por la amplitud que tenía la palabra adecuado, ¿no? Pero, ¿cómo podemos garantizar unos derechos? Dale cuenta,
O sea, las personas, si tú le dices, oye, ¿cuáles son tus derechos humanos? Te van a decir derecho a la vida, libertad de tránsito, libertad de expresión, no sé, no sé, ¿cuáles más son los más populares? Derecho a la salud, Derecho a derecho la a la educación. salud, asociación, etcétera, ¿no? Pero nunca hablan es más, derecho hasta tener un juicio o ser oído en juicio. Pero nunca te van a decir pues tener un medio ambiente sano cuando tal vez, y me atrevería a decirlo porque tampoco soy un jurista adoctrinado y demás, pero me podría atrever a decir que, como dices, ninguno está separado. Entonces, si no tienes un medio ambiente adecuado o sano, pues no puedes tener los otros derechos, como por ejemplo a la salud, ¿no? Que si bien la importancia de estos derechos reside en que el gobierno es el que tiene que garantizártelos, pues también hay que garantizar y hacia dónde y cuál podríamos garantizar mejor para poder cumplir con los otros, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, claro, por supuesto. O sea, el derecho ambiental, como tú lo acabas de decir, es uno de los derechos que quizá esté interrelacionado, ¿no? Justamente con el derecho a la vida, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a la salud, por ejemplo, el derecho al agua, ¿no? Que si Claro. contaminamos o demás, pues de alguna manera también va a repercutir en nuestro derecho al agua, el derecho a la salud. Entonces es importante por eso proteger y preservar el ambiente de manera sana justamente para evitar la afectación a estos otros derechos, ¿no? El Estado, pues sí, como tú bien lo mencionas, tiene la obligación y esta obligación deriva también del artículo primero constitucional. Hay un párrafo que establece que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias pues tienen distintas obligaciones y deberes, ¿no? Claro. Entonces, en torno a ello, pues es importante justamente que se lleven a cabo todas estas acciones positivas con la finalidad justamente de crear estos mecanismos Ujú. para la protección del medio ambiente, ¿no? Dentro de lo que vienen siendo las leyes, pues hay múltiples recursos en los que la ciudadanía pudiera, de alguna manera, valerse para hacer exigible el derecho al medio ambiente sano. Y uno de estos derechos, o sea, uno de estos recursos son, por ejemplo, las denuncias populares, que muchas veces no conocemos este recurso o este recurso en medio de exigibilidad para las autoridades y que pues se puede hacer ya sea de manera anónima, Ujú. ya sea a través de internet o de cualquier otro medio ante las instancias correspondientes y que tienen que ver y que atienden este derecho, como son, por ejemplo, la Semarnat, la Profepa, la Conagua, ¿no? A nivel estatal, pues está la Secretaría de Desarrollo Sustentable, que antes era la SEDUMA, ¿no? Ujú. Que son dependencias en las cuales nosotros podemos exigir este derecho a través de las denuncias populares. Muchas veces Claro. nosotros como ciudadanos no conocemos que tenemos estos mecanismos para poder exigirlo. Ahí te voy a interrumpir un momentito. Fíjate que exactamente lo que estás diciendo, no conocemos de entrada que tal vez podemos ignorar por un momento que existe un derecho fundamental como es el derecho a la vida y a la salud con el medio ambiente, ¿no? Y está en nosotros exigirle a las autoridades que cuando hablamos del Estado, no hablamos del Estado como Yucatán en este caso, sino hablamos en misión, porque estamos hablando de acuerdos internacionales. Entonces, es exigirle al Estado que cumpla con su obligación de hacernos, de garantizarnos un medio ambiente sano para poder desarrollarnos. Y esta parte que estás diciendo de hacia quién recurrir y demás, lo vamos a tocar, ya te adelantaste, está bien, no pasa nada. Pero es importante, pero es importante saberlo porque en otros, casi nadie se acerca a los abogados, al menos que haya tenido un problema, ¿no? Por ejemplo, si tienes un problema en tu familia, no sé, lamentablemente existe violencia familiar, divorcios, testamentos, cualquier cosa, siempre te vas a acercar a un abogado y vas a saber un poquito de ese tema. Pero nunca te interesas en otros temas que no te afectan. No sé si me explico. Por ejemplo, en derecho fiscal, no.
muchas personas no conocen acerca de sus obligaciones como ciudadanos para pagar y para recibir bueno, la misma medida de como yo pago impuestos, recibo, ¿no? Y es ahí donde nosotros como ciudadanos tenemos que exigirle al Estado, como cualquier otra cosa. Por ejemplo, si quiero cortar mi pasto o lo que sea, es un ejemplo así bastante burdo, pues estás tras de un jardinero si tú no lo quieres hacer, o buscas otro que te va a resolver algo mejor, y así debe de ser nuestra vida hacia con las autoridades, ¿no? Ir a estas autoridades, a estos lugares para denunciar, es darle seguimiento. Y el problema también que tiene el derecho ambiental es que no hay esas autoridades tan arraigadas a ese trabajo, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas, pero no te resuelven inmediatamente, y si nosotros no lo estamos viendo, pues también caemos en apatía de darle seguimiento a una política de derecho ambiental, ¿no? Sí, claro, o sea, como tú lo mencionas, sobre todo las autoridades, ¿no? Las Claro. autoridades en materia ambiental. ¿Por qué? Porque al final de cuentas creo que cuidan o protegen más bien los derechos de personas que cuentan con los recursos económicos suficientes, ¿no? Como por ejemplo el tema de aprobar determinados proyectos que de alguna manera pues van a traer, ellos dicen, desarrollo al país o al estado, pero que al final de cuentas se van cometiendo distintas violaciones al derecho ambiental, ¿no? Contaminación al medio ambiente, que muy difícil, pues las personas que no tienen o no cuentan con esos recursos económicos suficientes puedan acceder a la protección de este derecho, ¿no? Es importante, pues no sé, justamente concientizar a las personas de que para poder exigir, pues hay muchos mecanismos y no necesariamente, por ejemplo, muchos no conocen, por ejemplo, los alcances que tiene la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Claro. No sé si tuviste la oportunidad, pero por ejemplo, la CNDH emitió medidas cautelares con relación al tema del tren Maya, ¿no? Justamente por las afectaciones. Y ahorita justamente que se están llevando a cabo estos trabajos y en plena pandemia, ¿no? Además de todas las circunstancias que trae este tren, en el cual pues hay múltiples afectaciones al ambiente, ¿no? Claro. Oye, perdón, cómo podemos definirle a las personas que nos están viendo qué es el derecho al medio ambiente sano? O sea, así en palabras, pues, bastante coloquiales tal vez, ¿qué es el derecho al medio ambiente sano? Ok, el derecho al medio ambiente sano, pues podríamos definirlo como aquel derecho que busca de alguna manera preservar y proteger el medio ambiente, ¿no? Con el afán pues de dejarlo libre de contaminación o de mejorarlo, ¿no? Entonces yo de esa manera definiría el derecho al medio ambiente sano. Como, Es un poco chistoso cuando vemos y definimos el derecho al medio ambiente, porque en la Constitución creo que señala que es como dice, ¿no? Preservar o mejorar, pero tampoco te dice algo de prohibir la deforestación o sea, sí nos dice hay que preservar, pero tampoco nos da como pautas bien establecidas para mantenerlo, para evitar que suceda, es decir, penas básicas o más rigurosas para poder hacer exigible este derecho, y es bastante importante, como estás diciendo, ¿no? sí, no, o sea, fíjate que justamente bueno, el gobierno a través de sus instancias, sí no hay como esa forma, ese poder, esa exigibilidad por parte de la ciudadanía. Inclusive no hay esos mecanismos como por ejemplo en materia penal, ¿no? Claro. En donde sea que tú te muevas hay como una instancia, el Ministerio Público por ejemplo, en el cual tú puedas interponer una denuncia.
¿no? Ajá. En el caso del derecho ambiental, ¿no? Las únicas instancias, pues ya las mencionamos, ¿no? Que es Profepa, Semarnat, Conagua, que son dependencias en las cuales generalmente están muy centralizadas. No tienen, la ciudadanía no tiene ese acceso para poder acercarse a estas dependencias. Tendrían que desplazarse a la capital de cualquier estado para poder iniciar estos procesos, ¿no? Perdón, digo, cuando muchas veces estos problemas no se dan solamente en la ciudad, sino se dan alrededor y no hay esos medios adecuados para acercarnos a esas autoridades y hacerlo exigible, ¿no? Pues el derecho al medio ambiente pues nos va a afectar, no hoy, no mañana, tal vez pasado, pero nos va a afectar a todos. Sí, y que justamente eso que tú dices, el futuro, ahí entra también el tema del principio precautorio, ¿no? Que muchas veces no entendemos qué es el principio precautorio. El principio precautorio es fundamental en los temas ambientales, sobre todo porque busca justamente preservar o tratar de ver que ante cualquier afectación futura, ¿no? Podamos detener pues de alguna manera, todo lo que viene siendo estas afectaciones, tratar de detenerlas hasta en tanto se acredite científicamente que no va a haber una afectación al medio ambiente, ¿no? Entonces, el principio precautorio es algo sumamente importante que, por ejemplo, lo podemos encontrar en esos tratados internacionales que tú mencionabas al principio, que México también se ha comprometido y que ha firmado, ¿no? Como por ejemplo es la Declaración de Río, ¿no? Donde está contemplado el principio precautorio y que muy poco se ha hablado en México sobre el mismo. Algo que también tocabas tú hace un momento es el tema de, por ejemplo, que no teníamos conciencia del tema de la deforestación, ¿no? Yo estaba leyendo alguna nota que por ahí compartí también en mi Facebook, que por ejemplo en Noruega se prohibió la deforestación, ¿no? Entonces, me pareció muy, muy interesante ese artículo, en el que, pues, de alguna manera, o sea, en México, si tú te das cuenta, cualquier construcción, cualquier obra, cualquier proyecto de infraestructura, tiene que ver mucho con el tema de la deforestación, ¿no? Donde se afectan la flora, la fauna, pues, a animales de la vida silvestre, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Jomún, con el tema de los cenotes, de las granjas, pues también se afecta ahí el agua, pero también se afecta, por ejemplo, peces y demás, que de alguna manera, pues, tenemos que proteger, ¿no? Yo siempre digo que proteger la naturaleza es protegernos a nosotros mismos. Y ahorita que estabas platicando de esta, tal vez un poco apatía, de que no exigimos que se haga las políticas adecuadas para preservar nuestro ambiente, ¿tú crees que las personas no le dan importancia porque no tienen una afectación inmediata? Es decir, hablando del tema del futuro, si no me afecta ahorita, pues no pasa nada, van a haber más casas, pues más desarrollo, más dinero, etcétera, ¿no? Muchísimas más personas y pues nos vamos a ir desarrollando como una ciudad adecuada, pero no nos ponemos a pensar en que ya no te vayas 10, 30 años, de aquí a 2 años tal vez, las afectaciones ambientales pues van a llegarnos y nos van a cobrar pues, la deuda. Sí, y ya lo estamos viendo con, por ejemplo, con los fenómenos naturales, ¿no? Vamos, no nos vayamos lejos, o sea, ahorita la tormenta tropical esta que pasó, y una de las principales, o sea, todo lo que está pasando en el mundo tiene que ver justamente con las afectaciones al medio ambiente. No estamos llevando a cabo estas herramientas, o no estamos manejando estas herramientas adecuadamente para preservar el ambiente y la tierra, nuestro planeta nos lo está reclamando justamente con todos estos fenómenos naturales, todas estas enfermedades que pues van saliendo día a día, ¿no? Y que que no hay hasta ahorita una explicación quizás científica de dónde surge, cómo surge, por qué surge, pero no nos damos cuenta que nosotros como seres humanos estamos acabando con la naturaleza,
Entonces yo siento que la naturaleza nos lo está reclamando, nos está diciendo, oye, ya párenle, porque si siguen así, de verdad, o sea, ya estamos acabando mal, estamos acabando muy mal, justamente porque no tenemos esa conciencia, y como tú bien mencionabas, o sea, no nos damos cuenta hasta que no nos afecta directamente, ¿no? No somos conscientes de que, por ejemplo, el tirar una bolsa a la calle, el estar comprando plásticos, el estar comprando cosas que de alguna manera pues no son biodegradables, ¿no? Entonces, todas estas afectaciones, el calentamiento global, o sea, cuánto calor hay en el planeta justamente por todas estas afectaciones. El tema de la deforestación es devastador, y un claro ejemplo es nuestro estado vecino, Campeche, por ejemplo, con el tema de la soya transgénica, que muchos no tenemos conciencia, pero, por ejemplo, ahí grandes extensiones de tierra están siendo devastadas, justamente deforestadas, para poder llevar a cabo la siembra de soya transgénica, donde justamente también el gobierno es responsable de todas estas afectaciones, porque son quienes otorgan estos permisos a grandes empresas, como es Monsanto, por ejemplo, ¿no? Pero ahí creo que el papel de la ciudadanía creo que sí estuvo muy pendiente de estos permisos, porque tengo entendido que hay un grupo de mujeres que es Colelcap, que pelearon muchísimo para que no se asentara la soya transgénica en toda esa región, porque precisamente sus abejas, que ellas producen miel de melipona, sus abejas pues tenían que tener ciertos certificados internacionales en los que no permitían elementos transgénicos, ¿no? Entonces pues obviamente les afectaba, y pues más la cuestión de los agroquímicos y demás, pues ellos empezaron a pelear un poquito, y creo que lograron, si no me equivoco, reducir la expansión de la soya transgénica en Campeche. Sí, mira, yo voy a regresar un poco a lo que hablábamos al principio, el tema de la interrelación de los derechos, cómo están relacionados, ¿no? Porque justamente ahí había afectaciones al derecho al medio ambiente sano, había afectaciones al derecho a la consulta de los pueblos indígenas, ¿no? A la libre determinación, todas estas afectaciones, todos estos derechos que se vieron afectados. Efectivamente, como tú dices, hubo una resolución inclusive de la Suprema Corte que prohibía ya la siembra de soya transgénica. Pero ¿qué pasa? O sea, toda esta deforestación ya se había llevado a cabo, ya había grandes extensiones de plantíos de soya transgénica. ¿Por qué? Porque se emitieron los permisos sin antes, por ejemplo, consultarle a los pueblos y a las comunidades, y sin explicarle qué afectaciones traería, ¿no? Algo que también se está llevando mucho a cabo ahí en ese estado, y también en la región si no mal recuerdo, de Tizimín, por ejemplo, son las fumigaciones aéreas, ¿no? De agroquímicos que de alguna manera pues también afectan nuestra salud, nuestro organismo, porque son cuestiones que nosotros respiramos, y que tiene pues que ver todas estas afectaciones a final de cuentas. Y sí, un grupo de mujeres organizadas de ahí de Jopelchem, que es un caso que Indignación, junto con organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, que yo te decía que son expertos en la materia, pues estuvimos acompañando, ¿no? Que efectivamente logramos paralizar, que se cancelaran estos permisos que Sibiogem, que era la dependencia encargada de emitir estos permisos sobre organismos genéticamente modificados, cancelar estos permisos, ¿no? Y no se siguiera sembrando la soya transgénica. Pero mientras tanto ya hubo afectaciones, como tú bien dices. O sea, a partir de estos organismos genéticamente modificados, pues obviamente iban a afectar la miel. ¿Por qué? Porque las abejitas van, picorean las flores de la soya, y los apiarios de estas personas, de estas comunidades, pues obviamente iban a estar afectados y no iban a contar con la certificación de que fueran productos que no tuvieran
químicos o que no Claro. fueron afectados genéticamente, ¿no? Que es ahí Entonces, donde debemos de decir, oye, ¿por qué entonces debo yo ejercer mi derecho al medio ambiente? Tal vez no somos un grupo de personas que vivimos a base de la agricultura, por ejemplo, y que esta deforestación nos afecta. Pero entonces, yo como ciudadano en una ciudad, valga la redundancia, ¿cómo debo de ejercerlo? ¿Por qué debo de ejercerlo yo si el problema está allá y no está aquí? En mi ciudad, pues a mí no me molesta que los agroquímicos, que desde entrada dijimos que este es un tema complejo porque tendremos que ver muchísimas caras de monedas que ya casi en 3D, porque está el tema del trabajo, ¿no? El derecho al trabajo, que hay que crear trabajos. Está el tema a la competencia en mercados. Está el tema de la expropiación de las tierras. Está el tema de la entrada de recursos de otros países, exportaciones, etcétera. Es muchísimo y es muy complejo hablar es que justamente sí, es que justamente lo que decíamos, o sea, un derecho afecta prácticamente a todos los derechos, a lo que acabas de decir, ¿no? El derecho de las empresas, por ejemplo, de libre comercialización, el Claro. tema del derecho al trabajo, de los campesinos, de las personas que se dedican a sembrar cultivos, ¿no? El tema de la alimentación sana, ¿no? Que también tiene que ver muchísimo. Nosotros realmente, si te pones a dar, o sea, pones a crear conciencia, muchos de los productos que nosotros estamos consumiendo nos están acabando. Nos están acabando. ¿Por qué? Porque muchos de estos están genéticamente modificados. Nosotros vemos de repente ahí, no sé, por ponerte un ejemplo, ¿no? Una guayaba así súper rica, una manzana enorme, así con color, bien bonita y todo, pero no nos damos cuenta que esos productos, muchos, o sea, necesitan justamente de estos químicos que de alguna manera van a afectar, una vez que nosotros nos consumamos esos productos, nos van a afectar nuestro organismo, ¿no? ¿En cuánto tiempo, por ejemplo, si tú vas a una comunidad y tienen, por ejemplo, sus gallinas de patio, las gallinas de patio tardan mucho para crecer, desarrollarse y demás, pero un pollo, gallina de granja, o sea, ¿en cuánto tiempo ya está listo para consumo? ¿En 3 meses? Claro. En tres Sí, meses, rapidísimo. todo eso nos lo estamos tragando. Nos lo estamos tragando y nos está afectando. ¿Cuánta obesidad? Mira a mí que estoy así. Estás loco. ¿No? Es que es en serio, Fabo. Es en serio. O sea, el tema de cuántas cosas chatarra, comida y demás nos estamos tragando y justamente eso está afectándonos. Claro, ese es el tema de ver más allá bueno, ahorita vamos a tocar el tema del Tren Maya, ¿no? Oye, pero es que van a plantar más árboles. Sí, no se trata solo del árbol, ¿no? Van a traer trabajos, sí, excelentes, van a traer trabajos, pero ¿qué tipo de trabajos? Oye, es que va a haber desarrollo en esas zonas, sí, pero en esas zonas hay problemas de agua, no les llega el agua, llegan con pipas y les llega una vez a la semana y tienen que ahorrar agua. ¿Cómo se vas a dar abasto? ¿De dónde vas a quitarle el agua? Entonces empiezas a ver bastantes variables hacia dónde ir y qué tanto pensar, y no es un tema sencillo, digo. Tal vez tenemos a los legisladores ahí en una idea en el que solo nos están robando dinero y pues cada quien sabe, piensa y tiene el criterio que quiere, ¿no? Pero también es una chamba bastante amplia en la cual poder exigir una ley, y nosotros como ciudadanos, precisamente vigilando estos puntos o estas vertientes, tenemos que aprender a exigirle a nuestros gobernantes, perdón, qué es lo que queremos y cómo nos va a afectar. Y por supuesto el medio ambiente es una línea de salida en la cual tenemos que echarle muchísima caña. No, sí, por supuesto, por supuesto. Pero algo que, por ejemplo, tú ahorita mencionabas con el tema del Tren Maya, ¿no? Muchos dicen, bueno, pero es que nos va a traer desarrollo, nos va a traer trabajo. Pero si te das cuenta, o sea, para empezar, el tema de las licitaciones, ¿quiénes generalmente son las empresas que ganaron estas licitaciones? Son empresas extranjeras. Al final de cuentas, el trabajo no se queda para las personas del país. Estos trabajos son temporales mientras se desarrolla la obra.
después no va a haber un trabajo permanente. Pero además este trabajo, ¿a costa de qué? A costa de alguna manera, pues de las afectaciones al ambiente, a la flora, a la fauna. Por ejemplo, en el caso de Calakmul, estamos hablando de una reserva que además es patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? De Calakmul. Las afectaciones, por ejemplo, que también va a traer al ambiente en las cuestiones de que inclusive se interpuso una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque traería afectaciones, por ejemplo, al tema de los cenotes. Ustedes sabrán, pero pues Yucatán, o sea, su tierra, o más bien, pues es permeable, ¿no? Entonces también va a traer afectaciones a esto y a afectaciones a lo cultural, ¿no? A nuestra cultura. Todo esto, de alguna manera, las afectaciones al aire, al ambiente en particular, ¿no? Pues son enormes y nosotros no nos ponemos a crear conciencia de cuáles son justamente estas afectaciones que van a traer, ¿no? Simplemente pensamos, pues va a traer desarrollo, va a mejorar, va a traer empleos. Nos lo pintan bien bonito, pero nunca nos dicen realmente cuáles son las verdaderas afectaciones. Tan es así que el proyecto se inició, Fabo, sin contar con la manifestación de impacto ambiental. Justamente a partir de todos estos reclamos de las comunidades que han exigido sus derechos, pues ya Fonatur, que es el encargado de llevar a cabo el proyecto del Tren Maya, ya presentó algunas manifestaciones de impacto ambiental, pero si tú te das cuenta y has visto los medios de comunicación, has visto las redes sociales, han criticado muchísimo la manifestación de impacto ambiental que presentó el gobierno federal, ¿no? Porque justamente no contempla todo eso, además de que debió de hacerse al principio del proyecto, ¿no? Como lo marca, por ejemplo, la opinión, una de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana, que es la 23 del 2017, que tiene justamente que ver con todo el tema del derecho ambiental, ¿no? Por eso te digo, es importante también no centrarnos únicamente en el derecho interno, ¿no? Lo que contempla, por ejemplo, el artículo 4 constitucional, que es donde está contemplado el tema del derecho al medio ambiente sano, sino que también irnos más allá y lo que nos proporcionan los tratados internacionales y los organismos internacionales que de alguna manera pues tienen que ver justamente con todos estos derechos y te digo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en distintos casos por las afectaciones que están teniendo las comunidades y las afectaciones al derecho ambiental, ¿no? Claro, y esto responde a muchas cosas y no es solo aquí en Yucatán, digo, tampoco nos vamos a clavar aquí, pero hay algo que quería comentar hace ratito en esta plática del desarrollo, que algunas personas se están escudando, digamos, diciendo, oye, pero van a plantar más árboles, ¿no? Las vías ya están hechas. Aparte hace más daño la empresa de cerdos en todo Yucatán, ¿no? Y dices, sí, efectivamente, también impacta, también hace daño. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como ciudadanos? No mucho, porque no le vas a decir a las personas, oye, deja de comer cochinita todos los domingos, ¿no? Y aparte, y aparte de un desarrollo como este, imagínate, los turistas van a llegar y ¿cuál es la comida típica regional de Yucatán? Cochinita. Entonces, ¿tú crees que no se va a impulsar la crianza de cerdo? Pues también va a afectar, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar este tema, es un poco controversial y sí lo vamos a seguir tocando, pero vamos a alejarnos a otra cosa. Lo que te quería comentar era que no responde a un tema únicamente en México, sino es algo internacional. Tú sabes que a partir de la cumbre en Estocolmo, que se dio esta cuestión, la primera vez que tocaron el tema de derechos ambientales o medio ambiente sano, se pusieron las bases. Pero el problema aquí, Orbe, yo creo que es que no todos los países del mundo están inmersos en este tratado internacional, que es velar por el medio ambiente sano. Y el problema es que, como hay en todos lados, hay personas y hay países a los que no les interesa meterse a temas de preservar el ambiente. Y no sé por qué, porque si tú ves
el artículo 4 de nuestra Constitución y también en tratados internacionales, cuando hablamos del medio ambiente y preservar, también hablamos de recursos naturales y de ahí surge riqueza, energía, alimentos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué no tener esa importancia como un derecho fundamental? Sí, claro. O sea, ese acuerdo que tú mencionas, pero por ejemplo también están, el Estado, por ejemplo, que ha firmado múltiples tratados internacionales, algo que tiene México, Fabo, es que firma y firma y firma tratados internacionales, pero no hace nada, o sea, no los cumple. Entonces, hay uno de estos grandes problemas, ¿no? También, por ejemplo, está el acuerdo de Escazú, ¿no? Que justamente tiene que ver con el tema ambiental. Y como tú dices, muchos países no los firman o los firman, pero con ciertas cláusulas, ¿no? De restricción, ¿no? De que yo no me meto a esto o no hago esto. Pero no están llevando a cabo estos mecanismos justamente para procurar preservar el ambiente, ¿no? Nos quedamos con los recursos que ya establecen las leyes y como tú mencionabas al principio, no hay como que estas sanciones severas, como por ejemplo en materia penal, en las cuestiones ambientales, ¿no? O sea, puede haber deforestación, puede haber contaminación, por ejemplo, en otras partes de México, en el norte, por ejemplo, la contaminación de ríos, por ejemplo, que tampoco se ha estado haciendo nada, los derrames, por ejemplo, de petróleo, ¿no? Exacto. Y no es un tema que sea, porque todos estos puntos que está señalando es algo que tal vez nos rebasa a un ciudadano promedio, pero no. También hablamos de cuestiones de, oye, mi vecino está tirando agua, oye, mi vecino tira aceite en la coladera, oye, se está matando fauna. Me explico, hay muchos detallitos en los que nosotros como ciudadanos podemos exigir, pero ¿cuál es el problema de este derecho ambiental al cual no le damos exigencia? Y existen leyes, porque leyes hay. Está la LEGEPA, está el de la vida silvestre, está todos los reglamentos de la Profepa, está Semarnat, existen inspecciones, existen muchísimas cosas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no solo a nivel federal o a macroeconómico podemos hablar, sino como parte de la ciudadanía, ¿por qué no le damos esa importancia? Si yo veo a mi vecino desperdiciando agua, ¿por qué no ejerzo mi derecho a dónde voy a acudir para acusarlo, no? Pero mira, muchas veces, como tú dices, ahorita veo a mi vecino tirando aceite en la coladera, agua sucia o X o Y. Muchas veces lo hacemos para no meternos en problemas, ¿no? No me quiero crear un problema con el vecino. Claro. ¿No? O estamos viendo que están talando, o estamos viendo que hay alguna afectación al ambiente y preferimos no hacer nada con tal de no meternos en algún problema con el vecino o con estas personas, ¿no? Entonces ahí los ciudadanos somos los que estamos mal, porque no solo es exigirle al gobierno, sino nosotros tenemos que hacer nuestra parte también, ¿no? Bueno, pero tampoco hay que generalizar, ¿verdad? Porque hay personas que sí efectivamente están haciendo claro, claro. algo por el medio ambiente, y ahí vemos también a muchos de los ambientalistas, ¿no? Defensores de derecho ambiental, que muchas veces son reprimidos, amenazados, inclusive algunos han asesinado justamente por el tema de la defensa al medio ambiente, ¿no? Entonces, muchos sí están haciendo su chamba como ciudadanos, ¿no? Pero muchos también de nosotros no lo estamos haciendo. ¿Qué nos hace falta, Orbe? ¿Qué nos hace falta para exigir, para entender que el derecho... Yo creo que empatía es importante. Yo creo que nos hace falta más empatía, compromiso, conciencia, ¿no? Conciencia de lo que también vamos a dejar a las generaciones que están viniendo, ¿no? Porque no nos hemos puesto a ver más allá de lo que tenemos o de lo que hay actualmente, ¿no? Claro, no nos vemos a un futuro, cómo va a estar la afectación al ambiente. Entonces creo que ahí sí falta
pues falta conciencia, ¿no? En la ciudadanía. Falta conciencia, falta también conocimiento, porque muchas veces no hacemos esto justamente porque no tenemos las herramientas o no tenemos el conocimiento necesario para poder exigir a las autoridades, a nuestras autoridades, pues que creen estos mecanismos para poder preservar el ambiente, ¿no? Entonces, hacen falta muchísimas cosas que efectivamente, o sea, no, pero creo que estos espacios, justamente en el que estamos, que muchas gracias por la invitación, pero creo que estos espacios deberían de ser más seguidos, ¿no? Abrir a debate, que la gente conozca, que la gente sepa realmente cuáles son las afectaciones y que no se quede nada más en el olvido, ¿no? Que siempre haya estas discusiones, porque a partir de estas discusiones es que se generan también propuestas, se concientiza a la gente, y pues sí, o sea, creo que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Hay que poner nuestro granito de arena, ¿no? Creo Claro. que tú estás poniendo tu granito, yo estoy poniendo mi granito, bueno, yo de esa forma lo veo, ¿no? Sí, por Pero, supuesto. sí No, hay que buscarle y tratar de no quedarnos con lo que tenemos y exigirle también a nuestro gobierno, porque al final de cuentas son quienes nos representan al final de esto y pues hay que exigirle, no nos queda de otra, hay que exigirle a través de los medios y recursos legales que tenemos a nuestro alcance. claro. Oye, Orbe, antes de que pasemos a los comentarios y dudas, que veo que por ahí llegaron un par, ¿qué es lo que yo como ciudadano puedo exigir, denunciar y ante quién alguna violación a mi derecho al medio ambiente sano? Sí, te decía, mira, regreso a uno de las cuestiones que te planteaba al principio, ¿no? Y que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de las granjas en común, ¿no? Hay que organizarnos, eso creo que es la base fundamental para exigir el respeto a este derecho. El tema de la organización creo que es importantísima. A partir de la organización, también esto nos ayuda para no sentirnos solos, porque a veces para poder exigir este derecho nos da temor a las represalias, ¿no? Porque justamente Claro. vemos qué es lo que pasa en otros países con los defensores del medio ambiente. Entonces muchas veces tenemos ese temor. Lo importante aquí es no tener miedo y organizar. La La organización es unión la hace base la fuerza. fundamental. ¿Cómo? La unión hace la fuerza. Exacto. Entonces, la base fundamental acá es la organización. A partir de la organización, pues obviamente ya se van generando nuevas ideas. Una cabeza, o sea, 10 cabezas piensan más que una. Y a partir de ahí vamos a ir generando estos mecanismos. Posteriormente, a través, o sea, hacer uso de estos mecanismos que tenemos, los mecanismos judiciales, las protestas, también es importantísimo llevar a cabo protestas sociales, las manifestaciones, para que nos escuchen, ¿no? Entonces creo que eso es importante, son algunos de los mecanismos de exigibilidad que tenemos, que te digo son las protestas, las manifestaciones, las quejas ante los organismos públicos de derechos humanos, que también son importantes y que tenemos allá a nuestro alcance y que podemos realizarlo. Tenemos las denuncias populares que yo en un principio te comentaba. Estas denuncias populares hay que presentarlas también a Profepa, Semarnat, Conagua, a nivel estatal a la Secretaría de Desarrollo Sustentable. ¿Por qué? Porque son mecanismos en los cuales, con los cuales nosotros contamos para poder exigir justamente este derecho, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros creemos que para poder hacerlo necesitamos necesariamente de la asesoría de un abogado, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente estas leyes están para eso. Pero a veces solamente con que tú vayas y hagas esta denuncia, te digo que podría ser también inclusive anónima o vía correo electrónico, no necesitas tú fundamentarlo con las leyes o demás, para poder poner estas quejas, ¿no? Y que se les dé el seguimiento. Y que una vez que se interponga determinado recurso, darle seguimiento, porque muchas veces, bueno, ya pusimos el recurso, ya hicimos lo que teníamos que hacer, pero y ahí lo dejamos, no le damos seguimiento. Eso es importante, darle seguimiento, no quedarnos nada más con lo que hacemos al principio, sino darle seguimiento para que estas acciones prosperen. Y te digo, ahí tenemos el ejemplo de Jomún,
que se empezaron a organizar, eran pocos, principalmente los encargados de los cenotes, posteriormente fue la población, y lograron paralizar la granja, lograron que la empresa sacara los cerdos que ya habían producido a esto, y entonces, pues mira, ahí están ellos en pie de lucha, no se han cansado, el asunto actualmente está en la Suprema Corte, y eso es, creo que, algo importante, y eso inclusive a ellos les da aliento a seguir en la lucha, ¿no? A no caer, a no sentirse vencidos, y por eso es importante también que tengan el apoyo de las organizaciones, de las personas como tú, por ejemplo, que generen estos espacios de discusión, porque sí es importante, o sea, sí es importante que la gente conozca de todo esto, ¿no? Bien, excelente. Pues sí. Bueno, vamos a pasar rápidamente a los comentarios. Hay unos comentarios por ahí, quiero compartir por allá. Dice, ¿se podía empezar un procedimiento penal por el caso de la granja de común? Eso es lo que estamos tocando, pero vas. Sí, justamente, mira, se supone que acá la autoridad correspondiente, como es la Profepa, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, por ejemplo, todas estas dependencias que te decía, ellos de entrada tendrían que presentar esta denuncia penal. Pero sí, efectivamente, o sea, es un mecanismo que se podría empezar a interponer estas denuncias penales justamente por la afectación al medio ambiente. Sí, por supuesto que sí se podrían empezar estos procedimientos, y créeme que ya lo hemos pensado, pero pues también ten en cuenta que la materia penal sí es un poquito más ríspida, y obviamente también genera mucho miedo, mucha incertidumbre a las personas. ¿Por qué? Porque no significa que se inicie nada más así el proceso de la nada, porque puede traer también consecuencias de que ellos les pongan también una denuncia, ¿no? Exacto, una denuncia penal en contra de ellos también por determinadas circunstancias. Y mira, una cuestión acá que hubo, que fue cuando ellos hicieron una clausura simbólica de la granja. A ellos la Profepa les dijo que les iba a iniciar un proceso por supuestamente secuestro a ellos cuando les fueron a clausurar los cenotes, ¿no? No sé si tú supiste de esta noticia, pero cuando ellos hicieron la clausura simbólica de la granja, mientras ellos estaban en la manifestación de la clausura simbólica, la Profepa llegaba y les estaba clausurando y poniendo sellos de clausura en sus cenotes. Entonces, pues la gente ya molesta fue y no dejaba que se fueran los supervisores de Profepa, y entonces Profepa los amenazó con que los iba a denunciar penalmente por el delito de secuestro, ¿no? Entonces ahí también obviamente utilizan todo el aparato gubernamental para crear temor a la población, y es donde la gente dice, no, bueno, si sigo con eso me van a meter en la cárcel, y entonces ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer mi familia? ¿No? Entonces la cuestión penal sí efectivamente se podría, pero sí es una cuestión que hay que platicarlo, y también pues tiene que estar de acuerdo la población en general, ¿no? Correcto. Ok, gracias, Orbe. Mira, otro comentario, a ver si alcanzo a leer. Dice, ¿cómo se puede diferenciar entre un producto organismo genéticamente modificado a uno de selección artificial? Pues en ambos se manipula el material genético, y muchos de los productos, alimentos que tenemos se han manipulado para poder tener lo que actualmente tenemos. Es una pregunta un poco complicada, pero si tienes la respuesta. Sí, efectivamente es una pregunta un poco complicada, pero mira, fíjate que ¿cómo podemos diferenciar un producto genéticamente modificado? Bueno, si nosotros, por ejemplo, en las tiendas, cuando nosotros vamos a comprar, igual en las etiquetitas, generalmente ahí está toda la información de que si se trata o no se trata de un producto genéticamente modificado, si tienen alguna cuestión
alguna cuestión o manipulación genética, ¿no? Es algo bien, bien complicado. ¿Por qué? Porque, o sea, yo no soy experto en eso, pero, por ejemplo, algo que comentábamos, ¿no? Y que tiene que ver justamente con el tema de la miel, ¿no? Pues sí hay certificaciones que te tienen que hacer por parte de laboratorios, ¿no? Encargados de esto, y a partir de eso, pues ya nos daríamos cuenta, pero pues son cosas que realmente sí necesitaría del análisis de estos productos a través de laboratorios. Yo a simple vista, pues te diría el ejemplo de la manzana, ¿no? Por ejemplo, que te ponía en un principio. Tú ves una manzana con un fertilizante orgánico y una manzana con Un químico muy fuerte, ¿no? o demás, y pues obviamente la vas a ver más bonita, más enorme, más grande y demás. ¿Por qué? Porque justamente pues están modificadas genéticamente, ¿no? Es un tema complicado, la verdad, a lo mejor y le di respuesta al compañero, pero pues sí, o sea, creo que todos estos productos tendrían que pasar por un laboratorio, por pruebas de laboratorio para determinar si efectivamente contienen estos químicos, ¿no? Yo voy a contestar en este sentido. Es un poco complicado saber si es modificado genéticamente o no. Tampoco lo satanizo porque efectivamente si no, no tendríamos lo que tenemos actualmente, ¿no? El modificar a las plantas, a los frutos para que puedan dar más o más grandes, pues nos ha beneficiado hasta un cierto punto y pues cada quien, ahora sí que como con Facebook, ¿no? Cada quien. Pero yo creo que el principal es si tu sandía no tiene semillas, si tu manzana no tiene semillas, si estás consumiendo una fruta que no es de temporada y que está saliendo todo el año, pues creo que ahí por ahí va, ¿no? Independientemente de las certificaciones internacionales y nacionales de las que hablas y las que te sellan como es un producto orgánico o libre de modificaciones genéticas, etcétera, ¿no? Yo creo que eso contestaría. Sí, Fabo, algo que creo que es importante también a recalcar es que, por ejemplo, hay muy pocas dependencias o organizaciones que tienen que ver con el tema de las cuestiones orgánicas. Y algo que me parece importante aquí señalar es que una de las instituciones que se ha caracterizado justamente por crear y por llevar a cabo estos productos orgánicos es, por ejemplo, la Escuela de Agricultura Ecológica de Maní, Uchitzcán. No sé si tú lo has escuchado, Sí, claro. pero es una escuela en la cual tiene subsedes en otros municipios del estado y que se han caracterizado justamente por sembrar, por ejemplo, hortalizas orgánicas, la cría, por ejemplo, de cerdos, pero a través de cuestiones orgánicas, por ejemplo, los cerdos pelones, etcétera. Entonces, a estas instituciones, por ejemplo, se les debería de reconocer más, se les debería de hacer publicidad más de la que actualmente son organizaciones que se mantienen generalmente de donaciones, ¿no? Y sí es importante el que nosotros podamos sembrar nuestros propios productos para justamente no consumir cuestiones Que nos pueden afectar a nuestra salud. exacto, sí, exacto. Bien. Ok, Orbe, pues de entrada te agradezco muchísimo el tiempo que nos acabas de brindar y tus conocimientos. No sé si quieras mencionar algo ya como para cerrar. No, pues nada, o sea, agradecerte muchísimo. Sabes que para mí es un placer el hecho de que me hayas invitado y poder compartirte. Pues te digo, como decíamos al principio, no somos expertos en el tema, pero creo que las experiencias que hemos tenido, pues igual nos han servido para algo y para seguir aprendiendo, ¿no? En la cuestión del derecho nunca se sabe todo, siempre, pues el derecho es cambiable, las circunstancias inclusive de la sociedad son cambiables y por lo tanto, pues también hay que estar avanzando, hay que estar estudiando más, ¿no? Acerca de estos temas que son importantísimos. Y qué bueno que tú tengas este espacio y que lo dediques para justamente conversarlo, ¿no? Muchas Y pues, gracias. felicidades.
No, gracias a ti, por este tiempo, te digo, y por otorgarnos tu conocimiento. Y bueno, yo, ya para cerrar, lo único que puedo decir es que tenemos que ser ciudadanos activos y vigilantes de lo que nuestras autoridades y a todas las personas que nosotros elegimos como autoridades y gobernadores, este, no, nos están prometiendo y están trabajando para nosotros. No solo se trata de cuánto dinero va a ingresar, sino también de cómo disfrutamos nosotros de ese dinero, y con eso me refiero a un medio ambiente sano, porque también viene las cuestiones de la salud y otros derechos de los que estamos hablando. Entonces, no restemos importancia a todos los derechos, todos son importantes y hay que meternos, aunque nos dé un poquito de flojera y no queramos saber del tema, porque la política, pues, qué aburrido, y el derecho, pues, leyes y artículos, y no me gusta. Hay que ser conscientes de lo que tenemos en nuestro país y en el mundo para que todos podamos llegar a alcanzar un estilo de vida, pues, mejor, ¿no? Pues bueno, hasta aquí nosotros. Orbe, muchísimas gracias de nuevo y espero que la hayan disfrutado. Si tienen preguntas, de todas formas, se pueden contactar aquí en el chat. Y pues se las hacemos llegar a Orbelín y las vamos a poner por acá de nuevo. Así que muchísimas gracias. Nos vemos en 15 días. Tenemos unas sorpresas más. Tenemos más sorpresas por ahí que vamos a estar platicando. Por ahí vamos a tocar el tema con una dermatóloga muy interesante. Vamos a hablar de plantas, vamos a hablar de arquitectura, vamos a hablar de muchísimas cosas. Así que estén pendientes de las publicaciones en la página. Y ya saben, pueden seguirnos en Instagram y en YouTube, que próximamente vamos a retomar el canal y vamos a seguir subiendo videos. Así que ya lo saben, denle like y compártanlo si les gustó. Gracias, Orbe, de nuevo, muchísimas gracias a ti que estabas viendo desde tu casa.